como para... Está. Bueno, buenas noches. Pues le voy a hacer unas preguntas sobre su religión, más que Ajá, nada, ordinario. Ahora, ¿usted es practicante del judaísmo? Y si sí, ¿qué tanto? sí, ¿Sí? pues, Ajá. pues sí, practicante al 100%. No es tan fácil en Mérida porque no hay una comunidad tan grande, pero sí suficientemente grande como para poder, compartir con otras personas que tienen la misma religión y pues si no en casa, o sea, todo lo que se tenga que hacer, si no se hace directamente en casa. Ok. Y ¿cuáles son los tipos de eventos que celebran como judíos? O sea, en su religión. Bueno, pues hay diferentes eventos, o sea, dependiendo, pues, pues ahora sí que la ocasión, por decirlo así, ¿no? Ujú. Entonces, hay algo muy importante, pues es la celebración de la vida, o sea, cuando nace un bebé, pues es algo así muy, muy bonito y siempre pues hay una celebración y pues un elemento muy importante dentro de lo que es el judaísmo, pues es eso, ¿no? La celebración de la vida. De festejos así importantes, pues el más importante y el que más se venera es el Día del Perdón. Es un acercamiento que se tiene con Dios para, pues, pedir disculpas por cualquier, pues, cosa mala que pudiste haber hecho durante el año. Y no solamente es disculparte con Dios, sino que si tú a alguna persona en particular la perjudicaste, pues tienes que directamente hablar con esa persona y disculparte. Y ese día específicamente es un día muy importante para nosotros porque se hace un ayuno, o sea, tú tienes que ayunar por todo el día y todo el día pues son rezos específicos que son precisamente de arrepentimiento con Dios. Y si y bueno, tenemos la creencia que si son aceptadas esas disculpas y pues ese arrepentimiento, digamos, de lo que tú hayas hecho, entonces puedes quedar inscrito en el libro de la vida por un año más. Entonces, pues te digo, ese día particularmente, pues es el más importante, se llama Yom Kippur. Previo a eso, hay 10 días antes, es lo que es el Año Nuevo. El Año Nuevo judío se llama Rosh Hashanah y ese día se conmemora la creación del primer hombre judío, ¿no? Entonces, espérame, Ah, porque estas son del primer hombre judío, que es Adán. Entonces, se festeja, digamos, la conmemoración del inicio del mundo y y, la siguiente celebración, o sea, en orden de importancia, es Yom Kippur, Rosh Hashanah, Pesach, que es la Pascua judía, que es cuando se solicita la liberación de los esclavos de Egipto al faraón. Y entonces cuando ya sabes que Moisés pide que se permita que las personas salgan y se parte el Mar Rojo y toda esta historia que tú ya sabes. Y luego la otra que sigue sería Hanukkah, que es pues la fiesta de las luces, que es cuando se prenden los candelabros, que se prenden, ¿no? ujú. Seguramente habrás visto alguna vez, ¿no? Entonces, pues todas estas fiestas, digo, hay muchas, 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 ¿no? Sí. Pero estas son las más importantes y pues todas estas pues las festejamos en mi casa y las festejamos en comunidad. Ok. Este, y como en su religión, ¿cuál es su opinión sobre demás religiones en general? No, bueno, pues ahora sí que cada quien es libre pues, de profesar lo que crea. Yo pienso que todas las religiones en realidad lo que buscan es pues una convivencia social y una forma pues para vivir mejor, para tener una vida espiritual. Entonces, ¿qué opino de las demás religiones? Bueno, pues ahora sí que no, o sea, que cada quien es libre pues creer en la forma en la que cree. Y bueno, yo particularmente, no sé las demás personas, pues yo me centro en lo que yo pienso y en lo que yo creo. Y pues bueno, pues respeto y tolero lo que las otras personas piensan y creen. Ok. Le iba a preguntar qué tanto sabe sobre la historia de su propia religión, pero creo que, bueno, o sea, si quiere igual podría responderlo, pero creo que igual con lo que dijo de lo de los eventos. Pues sí, o sea, Ujú. bastante, porque lo que pasa es que como se van conmemorando las diferentes fiestas y las fiestas tienen antecedente histórico,
Mm, Entonces, vamos, ahora sí que desde la creación del mundo, o sea, o sea, hay una cronología. Entonces, si sí. tú has tenido oportunidad de leer la Biblia, por ejemplo, o sea, lo que es el Antiguo Testamento, pues, o sea, hay una cronología perfectamente o sea, desde la creación del mundo, desde la creación de los animales, de la separación del día y de la noche, de la tierra y del agua, y luego ya sabes, la creación de Adán, Eva, los hijos, Caín, Abel y luego los sucesores, ¿no? Entonces, toda esa cronología existe, o sea, no es una mitología, es una cronología o sea, que está totalmente documentada y que está, pues, respaldada precisamente, pues, en la Biblia, ¿no? Entonces, digo, en mi caso, pues, vamos, ahora sí que sí he recibido la formación religiosa para poder tener oportunidad de, pues, de leer y, pues, ir viendo, este, pues ahora sí que todos los, pues por decir, personajes y todas las personas que están en esto, ¿no? Y además es obligación de cualquier persona judía que tú tienes que, la Biblia está dividida, ¿no? Y entonces cada semana se tiene que leer una porción, se tiene que leer una porción, se tiene que leer una porción, de tal manera que cuando llega Rosh Hashanah, que es el año nuevo, vuelve a comenzar. Entonces Ah, tú vuelves a comenzar y ves, se llaman parashas, o sea, son los pedacitos y cada semana se lee uno y hay un aprendizaje, una enseñanza, pues como, aportación. Y como tú vas durando y vas creciendo, pues aunque la leas muchas veces siempre lo vas a leer de manera diferente, porque pues vas a estar en situaciones diferentes de vida, en donde pues ya vas a entender las cosas pues de diferente manera. Entonces, a veces se aplican más directamente a ti por el momento en el que estás viviendo, y entonces, pues le vas encontrando explicación y lógica a lo que estás, pues aprendiendo. pues creo que eso sería todo. Muchas gracias de verdad por la entrevista y por su Al tiempo. contrario, si tienes más preguntas o dudas o cualquier cosa, pues con mucho gusto me mandas un mensaje y con Muchas mucho gracias. gusto te respondo, porque la verdad es que digo, yo estoy muy orgullosa de mi religión y estoy muy orgullosa, pues, o sea, de haber nacido en una familia judía y la verdad es que es, pues, para mí un privilegio y en este caso, pues, si alguien se interesa, pues, qué maravilla poderlo compartir. Muchas gracias de verdad. Que tenga buena noche. Disfruten. Igualmente, descansa. Igual, que tenga buena noche. Bye. Gracias. ¿Dónde y cuándo aparece el judaísmo? El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo y tiene sus raíces en el antiguo cercano oriente. Aunque es difícil precisar una fecha exacta de su aparición, se considera que el judaísmo surgió como una religión monoteísta en la región de Canaán, actualmente Israel y Palestina, hace aproximadamente unos 3500 años. Las tradiciones y creencias fundamentales del judaísmo se remontan a Abraham, quien es considerado el patriarca del pueblo judío. Según la narrativa bíblica, Dios hizo un pacto con Abraham, prometiendo hacer de él una gran nación y darle la tierra de Canaán a sus descendientes. Esta promesa es considerada el inicio de la relación especial entre Dios y el pueblo judío. El desarrollo del judaísmo como una religión organizada y distintiva incluyó eventos significativos como la esclavitud de Egipto, el éxodo liderado por Moisés, la entrega de los 10 mandamientos y la formación de una identidad nacional y religiosa en torno a la ley y la adoración de un solo Dios. A lo largo de los siglos, el judaísmo ha experimentado diversas transformaciones, adaptaciones y dispersión geográfica debido a eventos históricos como la destrucción del templo en Jerusalén, el exilio babilónico, el dominio romano, la diáspora, la fundación del Estado moderno de Israel y la interacción con otras culturas y religiones. ¿Quién fue su fundador? El origen del judaísmo está estrechamente vinculado con la figura de Abraham, quien es considerado el patriarca del pueblo judío y una figura central en las tradiciones judías, cristianas e islámicas. Abraham, también conocido como Abraham en hebreo, vivió aproximadamente en el siglo XIX a.C. Según las estimaciones históricas, la narrativa bíblica en el libro de Génesis, Abraham nació en Ur, en uno de los caldeos, una ciudad en la región de Mesopotamia, actual Irak. En un momento dado, recibió una llamada de Dios para abandonar su tierra natal y dirigirse hacia una tierra que Dios le mostraría. Esta llamada de Dios, conocida como el Pacto Abrahámico, es un evento fundamental en la historia del judaísmo. Abraham obedeció la llamada divina y, junto con su esposa Sara y su sobrino Lot, emprendió un viaje hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida. Durante su vida, Abraham fue bendecido con numerosos descendientes y se le prometió que su linaje sería tan numeroso como las estrellas del cielo.
Además del aspecto histórico, Abraham también es reconocido por su fe y su disposición a seguir a Dios, incluso cuando no entendía completamente los planes divinos. Su disposición a sacrificar a su hijo Isaac, aunque finalmente no se llevó a cabo, es una historia destacada que muestra la profundidad de su fe y obediencia a Dios. La figura de Abraham es fundamental en la historia del judaísmo porque establece el vínculo especial entre Dios y el pueblo judío a través del pacto abrámico. Las promesas hechas a Abraham, incluyendo la promesa de la tierra de Canaán y la bendición a su descendencia, se consideran la base del pueblo judío y su relación con Dios. Por lo tanto, Abraham es venerado como el patriarca y fundador del judaísmo, cuya fe y legado continúan siendo fundamentales para la identidad judía hasta el día de hoy. El texto principal del judaísmo es el Torá, también conocida como el Pentateuco en la tradición cristiana. La Torá consiste en los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y ya. Además de la Torá, hay otros textos sagrados importantes en el judaísmo, como los Nevivim, profetas, y los Ketuvim, los escritos, que forman el Tanaj, que es la versión judía de la Biblia hebrea. Estos textos incluyen profecías, poesía, historia y sabiduría que son fundamentales para la tradición y la enseñanza judía. ¿Cuáles son las principales creencias del judaísmo? El judaísmo, como religión monoteísta, se caracteriza por una serie de creencias fundamentales que han sido transmitidas a lo largo de los siglos. Estas creencias incluyen el monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios; el pacto, que es la creencia en un pacto entre Dios y el pueblo judío; la ley y la ética, que es la creencia en la importancia de la ley religiosa, o sea, del Torá; el mesianismo, la creencia en la llegada futura del Mesías. El concepto del menaísmo en el judaísmo es complejo y variado, aunque hay una creencia común en la llegada futura del Mesías. Las interpretaciones sobre quién será el Mesías, cuándo vendrá y cómo se manifestará su llegada pueden diferir entre las diferentes corrientes del judaísmo. Algunas corrientes, como el judaísmo ortodoxo, esperaban la llegada de un Mesías literal que cumpliera con las profecías mesiánicas, mientras que otras corrientes, como el judaísmo reformista, pueden interpretar el mesianismo de manera más simbólica o ¿Cuáles son sus principales festividades religiosas? El judaísmo está lleno de festividades religiosas que conmemoran eventos históricos importantes, así como aspectos fundamentales de la fe y la tradición judías. Aquí hay algunas de las principales festividades religiosas del judaísmo. El Shabbat, aunque no es estrictamente una festividad, es un día sagrado que comienza al atardecer del viernes y termina al anochecer del sábado. Durante el Shabbat, los judíos descansan, se dedican a la oración y pasan tiempo con su familia. También está el Pesaj, o Pascua. El Pesaj conmemora la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto, tal como se describe en el libro del Éxodo. Se celebra durante 8 días, durante los cuales se observan rituales como la eliminación de alimentos fermentados, la celebración de una cena festiva llamada Seder y la lectura del Agadá. El Shavuot celebra la entrega de la Torá en el monte Sinaí y marca el final de los 50 días de la cuenta del Omer, que comienza en Pesaj. Es una festividad de un día en la que se leen pasajes de la Torá y se comen alimentos lácteos. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah marca el inicio del año nuevo judío y es un momento de reflexión, arrepentimiento y renovación espiritual. Se observa con oraciones especiales, el toque del shofar y la comida en alimentos simbólicos como la manzana con miel. Yom Kippur. Yom Kippur es el día más sagrado del año judío, dedicado al ayuno, la oración y la penitencia. Se busca el perdón por los pecados del año anterior y se hace un esfuerzo para empezar de nuevo con un corazón puro. El Sukkot conmemora el tiempo en el que el pueblo judío vivió en cabañas temporales durante su travesía por el desierto. Se celebra construyendo y comiendo en Sukkot, que son cabañas, y llevando a cabo rituales de agradecimiento. Hanukkah celebra la victoria de los judíos sobre los griegos y la rededicación del templo de Jerusalén. Se encienden velas en un candelabro de 9 brazos llamado Hanukkah durante 8 noches.
se comen alimentos fritos en aceite y se intercambian regalos. ¿Cómo se relaciona con el cristianismo? Bueno, el cristianismo se origina dentro del judaísmo y comparte al Antiguo Testamento de la Biblia con él. Ambas religiones creen en un solo Dios y comparten algunas prácticas religiosas. Sin embargo, difieren en creencias clave. Los cristianos reconocen en Jesús al Mesías, que vino entre los hombres para anunciar el reino de los cielos y murió en la cruz para limpiar a toda la humanidad de sus pecados. Para los judíos, en cambio, Jesús fue un mero profeta y todavía esperan la llegada del verdadero Mesías, que vendrá a la tierra para salvar al pueblo judío e inaugurar una nueva era de paz, armonía y felicidad, donde los hombres justos podrán prosperar por la eternidad. Los lugares destinados a la oración y la celebración de ceremonias religiosas también se distinguen entre judíos y cristianos. Los cristianos practican su culto en la iglesia, que de hecho es un lugar físico, pero sobre todo en una comunidad de personas reunidas en la fe en Cristo. Judíos y cristianos también difieren de su relación con las Sagradas Escrituras. De hecho, los judíos hacen referencia sobre todo al Antiguo Testamento, y en particular a la Torá, los 5 libros que componen la primera parte de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y que cuentan la fundación del pueblo judío y la historia de la alianza con Dios. Además, tienen prácticas y enseñanzas distintivas, como la observancia del sábado para los judíos y la adoración del domingo para los cristianos. Claro, estoy de acuerdo con eso. La verdad es que no me había dado cuenta de eso, y lo que sí me doy cuenta es que muchas veces nos enfocamos en lo que nos enseñan desde chiquitos nuestros papás en casa y no en lo que realmente podemos experimentar y conocer, ya que nos privamos muchas veces de experimentar cosas nuevas e ideas nuevas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy cristiano y nunca había tenido un acercamiento a la religión judía, pero me gusta cómo piensan. ¿No? ¿Te diste cuenta de que es interesante conocer nuevas religiones y nuevas formas de ver la vida? Y pues que no todo es el cristianismo, pero también... Después de conversar durante un buen rato y reflexionar acerca de la importancia de actividades como esta y del conocimiento de las culturas diferentes y de religiones diferentes, hemos llegado a la conclusión, después de conversarlo un rato, de que fue importante haber tenido una actividad como esta para poder conocer diferentes religiones y culturas diferentes a la nuestra. Y pues de hecho lo estábamos conversando antes, que es muy interesante conocer distintas festividades como el Hanukkah y demás, que si bien no las practicamos nosotros, están en nuestro entorno en nuestro país, porque después del cristianismo y el catolicismo, pues el judaísmo es una de las religiones más presentes en México. Claro, estoy de acuerdo con eso. La verdad es que no me había dado cuenta de eso, y lo que sí me doy cuenta es que muchas veces nos enfocamos en lo que nos enseñan desde chiquitos nuestros papás en casa y no en lo que realmente podemos experimentar y conocer, ya que nos privamos muchas veces de experimentar cosas nuevas e ideas nuevas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy cristiano y nunca había tenido un acercamiento a la religión judía, pero me gusta cómo piensan. ¿No? ¿Te diste cuenta de que es interesante conocer nuevas religiones y nuevas formas de ver la vida? Y pues que no todo es el cristianismo, pero también... Como mi conclusión para la actividad ordinaria de antropología humana, quiero comenzar diciendo que yo no conocía como tal las raíces y la historia del judaísmo. No me había informado nunca al respecto, y ahora que leí y realicé esta actividad, me impresiona lo tan grande y la magnitud a la que alcanza una religión como la del judaísmo. Es muy impresionante qué tan grande es y toda la historia que tiene detrás, y cómo se fue construyendo y estructurando una religión. Y hay veces que nosotros los humanos somos ignorantes y no llegamos a ver o valorar las demás religiones porque no son nuestras creencias y no las compartimos. Pero para la gente que es parte de la religión, me impresiona cómo es que ellos son tan cómodos con la religión como otras personas con el catolicismo y el cristianismo.
Yo no sabía que venían de un mismo punto inicial y que se fueron ramificando y modificando a la historia y cómo fueron creciendo. Pero es muy importante destacar que nosotros los humanos necesitamos creer en algo. Y hay personas que se encontraron cómodas o a gusto creyendo en el judaísmo y en su religión y lo que predican. También yo no conocía tantas festividades de la religión hasta que leí y me informé. Entonces yo creo que es una religión muy importante para muchas personas, como para otras personas son otras religiones como el budaísmo, el cristianismo y el catolicismo. Y considero que hay que valorarlas y respetarlas como nosotros debemos respetar a las personas que lo practican, ya que cada uno es libre de escoger en qué quiere creer. También la diversidad que hay entre los tipos de judaísmo, lo que predican y en otras religiones es muy importante. Es muy interesante informarte más porque es historia de la humanidad y cómo se fueron construyendo nuestras ideologías actuales. Desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad hemos creado y hecho historia a base de la religión. Por lo tanto, considero que es muy importante valorarlas como nosotros valoramos nuestras propias ideas. Hay que respetarlas todas. Ok, soy Gerardo del Castillo y esta es mi conclusión. Bueno, como conclusión, la verdad es que el judaísmo se me hizo una religión bastante interesante a investigar. Y la verdad es que incluso con la entrevista, agradecimientos a Judith, por cierto, por su entrevista, aprendió bastante, más que nada tanto de los festejos, de la historia y también cómo consideran estos festejos o eventos los más importantes, como sería el de la vida, o incluso cómo incluso llegan a incorporar ayunos, otros tipos de métodos que afecten físicamente a uno, su bienestar y demás, para simplemente como que demostrar ese devoto a la religión misma. Me interesó igual bastante el cómo se estructura la historia y cómo se relaciona al cristianismo, en el sentido de cómo consideran igual a los cristianos a Jesucristo como su Mesías, mientras que los judíos todavía siguen esperando eso. O sea, sabía eso, pero igual la historia detrás de eso fue bastante interesante a ver. El mapa geográfico, igual el cómo de dónde surgió el judaísmo es igual un poco más grande de lo que pensé. Pensaba que iba a ser un poco más cerrado, al menos en sus inicios. Y pues en general, a la hora de investigar a Judy, me fascinó un poco bastante igual esos eventos. Eh, Me fascinó un poco bastante igual esos eventos en los cuales se puede notar como que la belleza de la religión y cómo incluso a pesar, pues como muchas personas, a pesar de que simplemente estén practicando una religión, siguen respetando las creencias religiosas de otros, sin importar sus orígenes o sus pensamientos como tal. Y eso, a mi parecer, es bastante admirable. Gracias.